Hoy vamos a conocer el barrio más peligroso de todo Nueva York. El barrio del que hablo se llama el Bronx, muchos lo han conocido porque está lleno de hispanos. Todos los latinos americanos que no tienen mucho dinero suelen ir allí, pero se dice que es el barrio más peligroso. ¿O eso es parte del pasado? Bueno, ahora me encuentro en Manhattan todavía. Esta es la terminal Grand Central, es muy famosa porque casi todos los trenes que están en Manhattan, o creo que todos, llegan a este punto y se unen. Entonces, vengan conmigo, van a ver cómo llegar al Bronx y qué pasa allí. ¿Es tan peligroso como se dice? Contaré su historia, contaré por qué se considera tan peligroso y estaré allí, mi novia y yo solos. El tren número 4 es el que vamos a tomar para Uptown and Bronx. Estamos downtown, es cuando está abajo, obviamente. Uptown es cuando está arriba. Entonces nos dirigimos Uptown. El Bronx está aquí arribita de Manhattan y es el barrio al cual nos dirigimos. Este es el tren número 4 que nos dirige directamente al Bronx. 6 paradas y llegamos a un sitio que ustedes todos conocen. De Manhattan para el Bronx, de Manhattan para el Bronx, de Manhattan, de Manhattan, de Manhattan para el Bronx. Cántalo, cántalo. De Manhattan para el Bronx, de Manhattan para el El Yankee Stadium. Por ahí es que se llega, donde juegan los Yankees, por ahí que se llega al Bronx. Es la primera parada y fíjense, desde que uno llega, mira esta vaina, desde que uno llega al Bronx, ya lo primero que te recibe es un destacamento de policía dentro de la estación de tren. No nos acabamos de bajar la estación. Vamos arriba, exit para el Yankee Stadium. Mírenlo aquí ya, el Yankee Stadium. Y a pesar de que digan que es un barrio bastante peligroso, el más peligroso de todo Nueva York, también tiene muchas zonas turísticas. Por ejemplo, aquí está el Yankee Stadium, está el zoológico de todo Nueva York. Todo el mundo sube hasta aquí, hasta el Bronx, a estar en el zoológico. Está también el jardín botánico. Al que le guste el tenis, aquí es que están los estadios donde hacen el US Open. O sea que muchas cosas turísticas, pero ¿por qué lo consideran el barrio más peligroso? ¿Será por el pasado? Ahora les voy a contar. Entonces, vamos a contar mientras estamos caminando a un sitio muy emblemático que no mencioné en los anteriores, que está aquí en el Bronx. Vamos a contar por qué lo consideran tan peligroso a este barrio. Y es porque tiene un pasado muy oscuro, en el cual morían incluso hasta 2 personas al día aquí dentro del Bronx. Ha bajado mucho esa tasa de mortalidad, pero todavía la criminalidad en comparación con otros barrios de Nueva York suele ser bien alta. Resulta que el Bronx era un barrio bastante industrial. En realidad no era un barrio, era una zona más rural que lo que hay ahora. Pero ¿qué pasa? Después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, muchos inmigrantes con poco dinero vinieron hasta aquí y se empezó a convertir en una zona residencial. Porque en el Manhattan te puede valer en tiempos de ahora un alquiler muy barato, $1,500, $2,000. Y aquí en el Bronx se consigue más barato. Era así en aquellos tiempos también. Entonces todos esos inmigrantes, ya sea italianos, franceses y muchos judíos, sobre todo, lo que más había era judíos, más de la mitad, todos vienen a esta zona que es mucho más barata. Fíjense que se nota que es diferente a todo Nueva York, se ve un poquito más descuidado, es un poquito más suburbio. Pero ¿qué pasa? Esta no es la peor zona. Sin embargo, ya se va notando que no estamos en Manhattan. Pausando un poquito la historia y les voy a contar cómo empezaron las pandillas aquí. Miren eso ahí. Los amantes de las películas saben lo que estoy hablando. Esas son las escaleras de... ¿Cuál película, Jenny? The Joker. De The Joker. ¿Tú te haces el baile ahí? Yo me lo sé. ¿Tú te lo sabes? Vamos a verlo. ¿Cómo era? Oh. Oh. Dale. Oh. Del 1 al 10, ¿qué también lo está haciendo? Tú tienes que verlo como un par de veces para la película. ¡Oh! Oh. ¿Lo de la manito fue el cigarro? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Ok, el que no ha visto esa parte de la película ya estaba intentando hacer esto. Dale, Carlos, te toca a ti hacerlo. ¿El qué?
El bailecito. Mira, Pablo, No. mira la historia. Vamos a seguir contando la historia de cómo las pandillas llegaron aquí. Todos ¿Qué? te quieren ver haciendo el Que bailecito. yo no sé bailar, pues no. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Yo no me voy a dar un trayón, me caigo en la casa con la calera seca. Imagínate aquí. Seguimos con la historia. Entonces, ¿cuándo empiezan las pandillas aquí en el Bronx y empieza a coger esa fama de peligroso? No solo fama, porque de verdad llegó a ser peligroso. Pero en 1920, justo 2 años después de que se terminara la Primera Guerra Mundial, cuando llegan todos esos irlandeses, esos italianos, no eran hispanos todavía los que llegaban aquí, eso llegó después. Ahí es que empiezan a hacerse pandillas. ¿Por qué? En 1920 llega lo que es la prohibición. ¿La prohibición de qué? La prohibición de bebidas alcohólicas. En Estados Unidos se volvió ilegal el whisky y todas las bebidas alcohólicas. Entonces, esos comerciantes ilegales, ¿dónde estaban? Aquí en el Bronx. Se arman pandillas y eso duró hasta 1933. 13 años del Bronx ser un total desastre, además de que ya había vías conectando al Bronx con Manhattan. Por lo tanto, eso se traducía a que llevaba delincuencia a Manhattan también. Se vuelve muy peligroso aquí, pero también en Manhattan. ¿Cuándo entonces llegan los hispanos aquí? Bueno, después de ese lío de 1930, cuando ya se abre todo, empiezan las personas que tenían ingresos medios o altos, que eran clase media o clase alta, entonces empiezan a irse del Bronx. ¿Quién se queda aquí? Los pobres, principalmente afroamericanos e hispanos. Uno querría pensar que entonces cuando se quedan los hispanos y afroamericanos aquí en el Bronx, la ciudad, el condado del Bronx, iba a ser un poquito más calmado, ya no estaban las pandillas. Resulta que fue aún peor. Empieza un pandilleo entre los latinos y los afroamericanos y empieza a coger aún peor reputación este condado del Bronx. Hay un momento clave en el Bronx que cambia todo, y es cuando el gobierno decide que se está poniendo muy caro la zona del Bronx, donde hay personas que no pueden pagar un alto alquiler, y entonces pone una ley en la que no se puede subir los precios. Eso hacía que al final, para el dueño del apartamento, no sea rentable ni siquiera tener el apartamento, y hasta lo abandonaban. Eso hacía entonces que más inmigrantes aún vengan, y empezó, no le podemos llamar una moda, sino una costumbre de personas que tenían apartamentos, que eran dueñas de apartamentos, que quemaban absolutamente todo. ¿Por qué? Le hacía muchísimo mejor, las pandillas lo quemaban y entonces el dinero venía a sus bolsillos. Pero muchos se preguntarían, ¿qué gana uno incendiando su propio apartamento? Bueno, si tengo el apartamento lleno de inquilinos al cual no le puedo subir el alquiler, entonces me cuesta en mantenimiento mucho más de lo que genero, y yo lo que quiero es desalojar a esas personas. No es un pensamiento muy bonito, pero así pensaron en una época y fueron muchos los edificios que se fueron quemados aquí en el Bronx. Se volvió una total costumbre ver un edificio todo quemado. Imagínense entonces usted como inmigrante que llegó a los Estados Unidos buscando una mejor vida y de repente tiene que salir corriendo a las 2 de la mañana porque un vecino supuestamente se le explotó una tostadora o sabe Dios lo que usaban en ese momento, y de repente su edificio entero se está quemando. Usted tiene que correr con su familia a donde pueda, quedarse sin hogar, y el gran problema era que no era 1, ni 2, ni 3, ni 4 edificios, sino que desalojaron a más de 250,000 personas, o sea, más del 80% del área geográfica del Bronx. Increíble, todo quemado. Entonces, ¿qué ganaban todos? Los que estaban quedándose, los inquilinos, el seguro los reubicaba, o el gobierno mejor dicho, y los que eran dueños del apartamento, sí, el seguro les pagaba más de lo que iban a recibir por el apartamento, porque el inquilino casi no pagaba por esa ley. Hablando un poquito de manera más cruda, ustedes notan, incluso en los trenes y todo, que el tipo de persona que se monta, algunos no están muy cuerdos. Fíjense, por ejemplo, este iba muy nervioso de camino al Bronx, era eso, dándose con un palo en la cabeza. Y miren, por ejemplo, que se nos acercaba mucho sin mascarilla, gritando que necesitaba ayuda.
También aquí hay uno a lo lejos que grita de vez en cuando, no está gritando, pero gracias a Dios estamos cerca de la policía. Ya para la década de los 80 se consideraba el Bronx como la parte más deteriorada de todo Nueva York y un poquito más que eso. Ok, nos acabamos de asustar, pero todo está bien. El punto es que para los 90 entonces el gobierno decidió agarrar esto y reestructurar todo el Bronx. ¿Qué hacían? Todos esos edificios quemados, que se había perdido ya 60% de la población y 40% de todas las viviendas del Bronx, restauraron todo esto, hicieron planes para que la gente se superara, y hoy en día hay que admitir que el Bronx no es como antes. Antes había 2 muertes por día, hoy tiene una criminalidad mayor que otros barrios, pero es algo parecido a Las Vegas. Y Las Vegas no es tan famoso en el mundo solamente por la criminalidad, sino que también se habla de otras cosas. Hablando de otras cosas, aquí podemos ver la cultura que tiene el Bronx. Este es Big Pun, este mural que ven aquí. Los grafitis y el hip hop empezó a crecer aquí, en el Bronx, New York, Estados Unidos. Big Pun es de origen puertorriqueño, como había muchos latinos, como les comenté. Y entonces él, con su hip hop, tenía unas letras muy llanas, muy directas al grano, que era lo que le gustaba a esa época a la gente. Entonces empieza el hip hop aquí. Aquí también hubo famosos como Jennifer López, que nació y creció aquí, Romeo Santos, Prince Royce, Al Pacino, Calvin Klein, muchísimos famosos. Entonces no todo es negativo para el Bronx. ¿Qué aprendiste del Bronx? Si este video te gustó y fue de enseñanza para ti culturalmente, coméntame debajo y deja tu like, hombre. ¿A qué barrio peligroso del mundo quieres que vaya? Coméntalo ahí, y el que tenga más likes voy a viajar hasta allá y te voy a contar todo sobre él. El Bronx, ustedes pueden visitarlo, principalmente las zonas turísticas. Cuidado con el sur, lo más del sur del Bronx es lo más peligroso. Pero tranquilos, ok, casi piso pupú y por eso me dieron un jalón. Tranquilos que sí se puede visitar, principalmente lo turístico. Cuídense, hasta la próxima. Ey, espérate, no te vayas. Por cierto, ¿ya viste ese video? Estábamos buscando en basureros de millonarios y encontramos cosas inimaginables. Cuidado con esa pupú, mi amor. No estamos en Manhattan, ¿qué es lo que es? Vidrio inglés, estamos cortados. Cuidado, por la piso otra vez.